Gastón. Hoy el grupo 2 va a exponer sobre la exploración y muestreo de los depósitos aluviales. A continuación tenemos a todo el equipo que está conformado el equipo 2 y vamos a empezar con la exposición. En generalidades, el oro es uno de los metales más preciosos conocidos hasta ahora y también uno de los más valiosos. La tabla periódica está representada por una A mayúscula y una U. El oro pertenece a los metales de transición. Tiene una dureza de 2.5 a 3 en escala de Mohs. También tiene un peso específico que varía desde 15,5 hasta 19,3 dependiendo de su contenido de plata. Tiene un punto de fusión de 1063 grados centígrados y también es un mineral maleable. El oro tiene una concentración en la litosfera superior de 0.5 partes por millón. Se estima que las reservas de oro que quedan son aproximadamente el 30% y hasta el momento se han extraído 54.000 toneladas de oro. El oro es de origen magmático. A medida que el magma sube del centro de la Tierra, se van formando rocas ácidas y básicas. El oro también puede ser encontrado en depósitos hipotermales que varían en temperatura de 300 a 500 grados centígrados, mesotermales con temperaturas de 175 a 300 grados centígrados y epitermales que son formados a baja temperatura y presión. El oro está formado principalmente en el precámbrico, también seguido por el Paleozoico y el Mesozoico y Cenozoico. La mayor parte de placeres auríferos ha ocurrido en el Terciario y en el Cuaternario. En la joyería se conocen 7 tipos de aleaciones del oro. El oro amarillo, que es el oro a un 75%, la plata a un 12,5% y el cobre a un 12,5% también. El oro rojo compuesto por oro y cobre. Rosa compuesto por oro, cobre y plata. El oro blanco que es oro y plata. Y el oro gris que es oro al 75%, níquel al 15% y cobre al 10%. El oro verde compuesto por un 75% de oro y plata. Y por último el oro azul, que es la aleación de oro del 75% y de hierro un 25%. Hay rocas principales, como ya decíamos, las rocas básicas y ácidas, las cuales están acopladas principalmente al oro. Las rocas principales acopladas al oro con contenido en partes por millón son el gabbro y el basalte con 0,07 partes por millón. La diorita o andesita con 0.005 partes por millón, granito y riolita con 0.003, las areniscas y conglomerados con 0.03, la lutita 0.004 y la caliza con 0.003 partes por millón. Los depósitos primarios de oro en el Perú son las vetas de cuarzo con pirita y oro en rocas intrusivas o metamórficas. Los segundos, los mantos con cuarzo, arsenopirita y pirita y oro en esquistos. Por ejemplo, en la imagen aquí tenemos al oro acoplado al cuarzo. Depósitos de skarn con contenidos auríferos, vetas de oro y plata en rocas volcánicas, diseminaciones y stock de oro y plata en las rocas volcánicas, depósitos de tipo pórfido de oro plata y también en oro como subproducto de vetas polimetálicas y yacimientos de tipo pórfido y de cobre y oro. Depósitos secundarios del oro en el Perú. Yacimientos aluviales o fluviales. Son el tipo de depósitos de placer más importantes. Se han producido ahí las más grandes cantidades de oro en la historia de este metal. Los lugares favorables para formarse estos depósitos son los cursos de los ríos, o sea, desde
donde el oro ha salido por el magma. Entonces de ahí, a medida que por las lluvias van llegando los ríos y debido a ese arrastre son los yacimientos aluviales o fluviales. Los yacimientos aluviales son placeres que se encuentran en la inmediata cercanía de la roca originaria, de manera que el oro libre encontrado en las laderas por encima del afloramiento de una veta aurífera es un aluvión. Bueno, continuamos con la exposición y doy pase a mi siguiente compañero. Meteorización y erosión del oro. En el territorio del Perú, la presencia del oro dentro de las rocas está relacionada a la formación de la cordillera de los Andes, y esta se relaciona con la tectónica de las 5 placas que tiene la Tierra. Entre ellas tenemos a la placa de Nazca, que se ubica al suroeste del territorio peruano. Es la que está cubierta por agua marina y se introduce por debajo de la placa continental sudamericana. En esta placa el proceso mencionado genera magmatismo con focos profundos de 500 kilómetros a 750 kilómetros, en donde los esfuerzos extensivos desprenden energía, que favorece la ocurrencia de factores físicos y químicos. El oro en la naturaleza es encontrado por sus buscadores en la superficie o dentro de la corteza terrestre. Ambas forman un casquete o capa cuyo espesor está delimitado por la superficie de la Tierra y la discontinuidad de Morovici. Dentro de esta corteza están las aguas y las superficies que forman los fondos marinos, fondos lacustres y lechos de ríos con los diversos depósitos de oro, arenas, pluviales, diseminados, filones o vetas, etc. Gran porcentaje de ellos ya han sido descubiertos y explotados por el hombre hasta la fecha, considerando que la explotación aurífera puede realizarse a tajo abierto o por labores de subsuelo. El oro visible se presenta en diversas formas, como sólidos irregulares dentro de grandes masas rocosas o cuerpos irregulares sólidos pequeños y esferoidales, llamados pepas o pepitas. Citamos como ejemplo la gran pepa de oro encontrada en 1869. Esta fue descubierta de forma casual bajo la superficie de la Tierra al chocar la rueda con un vagón que se deslizaba por la línea de Deauville en una zona ubicada en Victoria, Australia. El oro también se presenta en la naturaleza como cuerpos sólidos irregulares de apariencia terrosa o pequeñas charpas. También ocurre en formas alongonadas, filamentos, existen cristalizados en cubitos o en bolitas diminutas pepitas, polvillo, laminitas, tipo de escamas muy finas. Todas las citadas ocurrencias del oro son las formas físicas más frecuentes de su presencia y hábitat, o forma en la que se presenta en la naturaleza. Estas formas están la mayor parte de las veces ensambladas, unidas, juntas o ligadas a rocas ácidas, llamadas así por contener de 60 a 100% de cuarzo o sílice. También el oro ocurre y se ha encontrado asociado a los minerales de cobre. De ellos es obtenido subproductos, tales sean como enargita, bornita, calcopirita, chalcocita, etc. También el oro se presenta dentro de las rocas volcánicas. Por ejemplo, sobresalen aquellas que han permitido elaborar los modelos geológicos mineralizados de yacimiento aurífero epitermal. Bien, continuando con la definición de placer, son depósitos de partículas minerales mezcladas con arena y gravas. Las minas de placer suelen estar situadas en los lechos de los ríos o en proximidades. Contienen uno o más minerales con valor económico que fueron acumuladas por procesos de meteorización, concentración gravitacional por fluidos o movimiento. Dentro de las principales características, contiene por lo menos algún elemento valioso, el mineral está libre de la roca a la que estuvo asociado, el metal valioso se encuentra concentrado en contenidos económicos. Los placeres auríferos son los más conocidos entre estos tipos de depósitos, pero también los minerales que cumplen esas propiedades en distintos grados son la casterita, la cromita, el cobre, los diamantes, la ilmenita, la monzonita, entre otros. Los placeres auríferos en la confluencia de los ríos donde se forman barras de grava es un lugar favorable para que el depósito de placeres, cuando los cauces de los ríos atraviesan rocas muy inclinadas o dispuestas en capas verticales. Las capas más duras tienden a proyectarse hacia arriba, mientras que las más blandas tienden a reducirse, formando depresiones naturales. Estos son excelentes tramos para la deposición de los minerales. Clasificación de placeres. De acuerdo a los tipos de depósitos, se pueden clasificar a los placeres en los siguientes tipos. Placeres residuales. Son depósitos formados por la descomposición de la roca matriz in situ.
generando por la acción mecánica de la meteorización, se encuentran cerca de la pendiente original. Placer eluvial o también llamado piedemonte, formados en pendientes de montañas en acarreos e incluyen minerales liberados de la roca fuente cercana. Placeres transportados. Son depósitos que se encuentran en los lechos de las corrientes de los ríos o en valles, conformando los depósitos más importantes. También se denominan coluviales, definiéndose como acumulaciones plásticas provenientes de la acción intermitente del agua de deshielo, viento y gravedad. En base al tipo de agente que ha intervenido en la formación de esos depósitos, pueden subdividirse en depósitos glaciares y eólicos. Depósitos lacustres. Son aluviones depositados en acumulaciones extensas en formas de lagos. La materia orgánica se concentra en las aguas más profundas. La falta de oxígeno y de los nutrientes en exceso conduce a condiciones de estancamiento. Placeres litorales o también llamados marinos. Se les define como depósitos situados en costas marinas. Son concentraciones de minerales pesados que se forman por el embate de las olas donde el salto y la resaca arrastran las partículas menos pesadas. De ahí lo concentran las más pesadas que provienen de las terrazas marinas costeras y de los ríos. Los minerales pesados consisten mayormente de magnetita, cromita, monzonita, zircón y ocasionalmente partículas de oro. Bueno, continuando con la exposición. Prospección y exploración. En la prospección, la observación se realiza con equipos tecnológicos para realizar un trabajo más eficiente y rápido, como las fotos aéreas, datos satelitales, técnicas geofísicas y geoquímicas. La exploración minera permite la localización de los recursos minerales y desde luego nos permite a determinar la magnitud de reserva y la ley del mineral. Prospección de placeres. Es el método de prospección minera que se ocupa de manera directa la localización y valoración de depósitos de tipo placer o residual y de forma indirecta la localización de anomalías mineralométricas. Programa de prospección, etapa de gabinete 1. Recopilación de información. Es una de las técnicas preliminares de bajo coste que puede llevarse a cabo en la propia oficina. Si bien en algunos casos supone ciertos desplazamientos para localizar la información en fuentes externas, por ejemplo en bibliotecas, bases de datos, etc., ¿no? Consiste básicamente en recopilar toda la información disponible sobre el tipo de yacimiento prospectado, por ejemplo las características geológicas, los volúmenes de reservas esperables y las características geométricas, así como sobre la geología de la zona de estudio y de su historial minero. Toda esta información nos debe permitir establecer el modelo concreto de yacimiento a prospectar y las condiciones bajo las que se debe llevarse a cabo el proceso de prospección. Análisis de información e interpretación preliminar. Es el estudio global de las características del área. Se debe tener en cuenta tres aspectos muy importantes. Procedencia de un marco geológico apropiado. Condiciones adecuadas de meteorización y clima. Y la existencia de sistemas dinámicos de transporte, por ejemplo, como ríos. Y los mapas geológicos regionales a escalas de 1 sobre 100.000
y 1/200.000 son necesarios para la correlación e interpretación en base a imágenes satelitales. Etapa de campo. En esta fase se efectúa el cartografiado geológico mediante la comprobación en el campo de mapas elaborados en gabinete, determinación de unidades geológicas y reconocimiento de sector mineralizado, así como los muestreos preliminares para determinar los estudios de detalle que sean necesarios. Un método de campo utilizado consiste en recorrer ríos, quebrados principales aguas arriba, con especial énfasis en las partes media y superior donde se encuentran las primeras ocurrencias de gravas y arena. En esta área se procede a batear para obtener concentrado de minerales pesados. En cada batea se puede reconocer las chispas de oro y así determinar la importancia del área. Asimismo, se puede recurrir a métodos geofísicos tales como gravimetría, electromagnético y resistencia eléctrica. Bueno, continuando con la exposición, en la etapa de Gabinete 2, se realiza la interpretación y o análisis de los resultados obtenidos en el campo y en las muestras que son sacadas. Después se realiza el debido informe con los resultados obtenidos y se continúa con la exploración de sectores. La exploración. Se realiza un flujo de exploración de placeres. Su geomorfología, en caso de relieve bajo, favorece a una meteorización profunda en ciertos ambientes y en caso de relieve alto favorece al flujo rápido de las corrientes. Su historia es el origen geológico y minero del área. Esta información debe ser útil en tareas de exploración. En las tecnologías asociadas, sedimentología es la forma de comportamiento de los sedimentos ya formados. Mientras que la fuente esté más lejos, la selección se desarrolla mejor. Esto sucede siempre y cuando exista agua con suficiente energía para que los sedimentos en suspensión se trasladen. La geofísica. En caso de placeres subterráneos, se utilizan métodos gravimétricos acompañados con sísmica y resistividad. Luego de realizar el programa de prospección, se estudia las áreas para saber las dimensiones más importantes, su contenido de oro o cualquier rasgo litológico que pueda afectar los métodos para el minado. Acá lo más importante del análisis es en el análisis de las muestras para la obtención de los objetivos anotados en el muestreo. Mientras más muestras, la ley se va a acercar a su verdadera ley, ¿no? Muestreo en depósitos aluviales. ¿Qué significa muestreo? Es el método para seleccionar mediante técnicas un conjunto de elementos que representa un conjunto. ¿En qué se diferencia muestra? La muestra es una parte extraída de un conjunto, la cual viene a ser la parte representativa de este conjunto. La obtención de una muestra representativa es una tarea muy difícil de lograr por la frecuente heterogeneidad de un placer. Una buena aproximación se obtiene estimando en porcentaje el contenido de los fragmentos y utilizando factores de corrección en los cálculos finales de las muestras. Los factores de metales preciosos en un placer están repartidos irregularmente. Las herramientas para el muestreo de reconocimiento son bateas, canalones rudimentarios y zarandas. De obtenerse resultados satisfactorios, se incrementa el número de muestras, caso contrario se podría abandonar el proyecto. Antes de la toma de muestras es necesario realizar una descripción del mismo, acompañado de la ubicación, descripción de estructuras, mineralización, clasificación de la roca, etc. Las muestras deben ser frescas, es decir, sin alteraciones. También es importante mencionar que el muestreo es el único método para determinar la calidad de las menas, sirve para representar lo que se está cartografiando. No existe un número límite de muestras. Mientras más muestras se realice, es mejor. Métodos de muestreo. Los métodos de muestreo dependen del tamaño del proyecto, profundidad de la roca basal y del presupuesto disponible por parte del inversionista.
Una vez conocido el potencial de oro que podría ser económico un depósito, se escoge el método de muestreo apropiado. Se clasifican en manuales y mecanizados. Los manuales también son llamados artesanales. El método manual. Muestreo realizado a mano en excavaciones. Se realiza por pozos o por canales. Por pozos. Son recomendados para terrenos secos. Se efectúa en llanuras de inundación. Se utilizan en depósitos de superficie suave. El tamaño y forma varía. La ventaja de este sistema de muestreo es su bajo costo. Entre las desventajas de este tipo de muestreo se puede mencionar que en depósitos deslenables no se puede profundizar mucho y otra es el nivel freático que impide el muestreo. ¿Qué significa deleznable? Significa que se rompe, se disgrega o se deshace fácilmente. Por canales. Consiste en la obtención de muestras en los frentes expuestos de las terrazas o en una pared del pozo, abriendo canales verticales. Los canales por lo general son de 0.25 metros por 0.25 metros. Es recomendable muestrear por horizontes y de arriba hacia abajo. Métodos mecanizados. La elección de un método mecánico aplicado al muestreo de yacimientos en depósitos aluviales no siempre resulta de todo lo sencillo. Para eso vamos a tener ciertas consideraciones. Los muestreos llevados a cabo mediante equipos mecánicos de perforación deben ser cuidadosamente planificadas, tanto respecto a las necesidades de material accesorio accesibles a esta, como a la coordinación de los equipos de perforación, muestreo y personal que vaya a intervenir. La utilización de equipos de perforación mecánico requiere de operarios muy experimentados y que conozcan los procedimientos generales de toma de muestras y puedan aplicarlos durante las perforaciones. También podemos considerar ciertos parámetros en la elección de equipos. Existe una variedad de equipos para la obtención de muestras. La elección del equipo para el muestreo requiere un buen criterio técnico, tales como profundidad que se desea alcanzar, volumen de muestra a obtenerse, y entre otras. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar los placeres aluviales, los placeres de terraza o banco, placer de flujo y el placer residual. El muestreo por caizones. La definición. Los caizones son cilindros de acero de distintos diámetros que encajan uno dentro de otro en forma telescópica. Cada cilindro tiene 6 centímetros menos de diámetro que el anterior, siendo el espesor de la plancha de 1/8 de diámetro con bandas de refuerzo en los extremos. Este muestreo es utilizado en la etapa de comprobación. Se emplea para tomar muestras de mayor volumen, lo que permite obtener muestras más representativas. Consideraciones para utilizar el método Kaizen. Los caizones se deben ubicar especialmente en pozos en los que se obtuvieron tenores altos y bajos para una mejor comprobación del contenido de oro en los diferentes niveles. Con el material obtenido se hacen estudios y pruebas que ayudan a conocer la naturaleza del material, tamaño y granulometría de las gravas y del oro. También ayuda a conocer el porcentaje de recuperación, que es importante para la evaluación económica final. Bien, acá podemos observar en la primera imagen las diferentes dimensiones de los caizones más utilizados. Y en la segunda imagen, ese tamaño en forma telescópica. Bueno, mi nombre es Fernández de Palaguirra Joséín, y dando continuidad a la exposición, a continuación hablaré acerca de los factores de corrección.
Y quisiera empezar afirmando que el conocimiento de estos factores es muy primordial, ya que nos permite realizar las correcciones asociadas a las muestras. Lógicamente, estas tienen lugar antes de la determinación del cálculo de las leyes. En ese sentido, la corrección tiene como propósito eliminar o reducir los errores a un margen aceptable de acuerdo a las normas estandarizadas. Los errores aquí mencionados pueden ser de tres naturalezas. El primero y el más importante son los errores asociados durante la extracción de la muestra. De esta manera, a continuación, ahondaremos las principales correcciones existentes, destacando el factor de esponjamiento y el factor Zapata. Tal es así que, consecuencia de las excavaciones, tenemos la ocurrencia del fenómeno de esponjamiento, cuyo estudio es a través de la variable del factor de esponjamiento y cuya determinación es a través de la fórmula aquí adjunta. Además, este tipo de corrección es aplicable para todas las muestras superficiales y subsuperficiales, por ende necesaria para el muestreo de depósitos aluviales. Respecto a la corrección por factor Zapata, esta se considera para toda muestra obtenida por sondaje, donde se pretende corregir la diferencia del volumen teórico por avance y además se pretende corregir los errores asociados a la diferencia en el diámetro efectivo de la zapata. Respecto a la interpretación, debemos mencionar que toma lugar una vez concluido la fase de correcciones por errores muestrales. Esta es importante porque nos permite decidir si la explotación del recurso es económicamente viable o no. Además, dicho sea de paso, la interpretación tiene lugar dentro del marco del estudio de factibilidad técnica económica del proyecto. Finalmente, respecto al estudio de factibilidad del proyecto, resulta importante y legítimo hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es estudio de factibilidad? Y entonces, para dar respuesta a esta pregunta, debemos mencionar que se centra en la determinación del valor de las inversiones y de los beneficios que arroja este negocio. Por ende, para la consecución de estos logros, este estudio se apoya en dos herramientas. La primera es el diagrama de equilibrio económico y la segunda es la tasa de retorno, o más comúnmente llamada tasa TIR. Respecto a la interpretación del cuadro aquí adjunto, debemos mencionar que el estudio de factibilidad del proyecto tiene la capacidad de arrojarnos tres posibilidades, siendo la primera la de postergar, la segunda la de abandonar y la tercera y la más importante es de la posibilidad de pasar al diseño. Bueno, eso sería todo de mi parte, así que muchas gracias.